Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre compartiremos tu palabra. Como siempre os digo, Juan 14, 26, el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Amén. Que a través de este himno de Aleluya vamos a estar compartiendo Génesis capítulo 19, ¿sí? Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 19, en donde vamos a estar trabajando esta noche. Voy a leer como una base desde el 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él insistió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levaduras, y comieron. Pero todo esto, querido, es palabra del Señor y el Espíritu, y le damos la gloria a la palabra de Dios. Muy bien, queridos hermanos. A partir de este momento voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Sé que están preparados y decimos amén a esta palabra que acabamos de compartir. Ahí hemos arrancado, queridos, con este Génesis capítulo 19. Ya ayer estuvimos compartiendo y nos hemos dado cuenta de que ya anoche en los últimos versículos nos ha preparado la palabra del Señor para este momento. Este capítulo tiene 38 versículos, ¿sí? Pero hoy vamos a estar compartiendo hasta el 29. ¿Por qué? Porque a partir del 30 en adelante ya empieza el acontecimiento de lo que sucede cuando Lot con sus hijas están ya en esta ciudad chica de Zoar, ¿sí? Eso sería un tema más amplio, que eso lo vamos a ver mañana si Dios quiere. Pero hoy tenemos que ver este acontecimiento de lo que es Sodoma y Gomorra. Acabamos de observar que las dos personas que habían visitado a Abraham, como yo les decía en el capítulo 18, versículo 1 y 2, eran estos dos varones que habían llegado con el Señor, que sí lo confirmó la Sagrada Escritura en Juan 8, que era el Señor que lo visitó a Abraham. Pero estos dos hombres eran dos ángeles, ¿sí? Eran dos ángeles, ¿sí? Porque hay gente que en algunas áreas teológicas, algunos discernimientos, habían dicho que eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Era el Señor, Dios Todopoderoso, y dos ángeles, que ahora estos dos que hemos visto en los últimos versículos de Génesis 18 se fueron, lo dejaron, quedó Abraham conversando a solas con el Señor, en donde hace la intercesión. Y este es el momento ya cuando vos das la vuelta a la página, que llegas al capítulo 18, te encontrás que eran dos ángeles, ¿sí? Entonces, esto tiene un profundo significado espiritual que abarca temas como la justicia divina de parte de Dios y la misericordia, la obediencia y también el pecado. ¿Por qué? Porque hay una obediencia en Lot, pero también hay desobediencia en la gente que está ahí en Sodoma. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir vinculando cada momento, lo vamos a ir observando. Por ejemplo, yo he leído del 1 al 3,
Entonces los ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot, al ser una persona justa en medio de la corrupción de esa ciudad, lo recibe en su casa. Él lo recibe en su casa, hace una invitación de hospitalidad. Ahí vemos que ya Lot es una persona que tiene buenas raíces según Abraham. Entonces Lot representa una figura de justicia y misericordia al aceptarlo, porque era una ciudad que estaba demasiado pagana al extremo, que Lot es como que contrasta con lo que es la ciudad. O sea, en medio de un cajón ya podrido, el 90%, de repente aparece ahí alguien que no se contaminó de esa ciudad. Entonces, vemos acá que todo esto está enfocado en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y hoy vamos a saber qué significa esos nombres de esa ciudad, ¿sí? Entonces, cuando leemos el versículo 1, que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y Gomorra a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Entonces, Lot, ¿qué hace? Se levanta, y esto nos muestra un texto bíblico que creo que ya les había pasado a ustedes, que es Hebreos capítulo 13, en donde en el versículo 1 al 2 dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahí está el tema, ¿ve? Entonces, acá no se está dando cuenta Lot. Lot está siendo una persona de buena hospitalidad, pero él no sabe que son ángeles. Pero él lo está atendiendo bien. Es más, él no sabe lo que está por pasar. O sea, él no sabe que viene un juicio a esa nación. Y en el versículo 2 ya de Génesis, entonces acá que vemos que todo esto refleja cómo debemos manejarnos con la hospitalidad. Eso se ha perdido un poco en este tiempo, por supuesto. Generalmente eso se ve en el interior todavía. Y acá a Lot se lo ve como una persona justa, y al mismo tiempo la hospitalidad que él le ofrece a los ángeles representa en su corazón, cómo es el corazón de él vemos que todavía, a pesar que está separado del pariente Abraham, vemos que es una persona de fe también. A pesar que haya tomado decisiones erróneas, pero es una persona de fe, es considerada una persona justa. Lot, no se olviden de eso, es considerado una persona que es justa. Entonces esto es un recordatorio de cómo, a pesar del pecado que nos rodea, o sea, Lot estaba en medio de gente pecadora al 100%, Dios puede salvar a aquellos que son justos y obedientes. Entonces acá vemos que llega la salvación, Dios manda ángeles por la intercesión de Abraham, pero al mismo tiempo porque era una persona justa. Y cuando uno lee el versículo, que es el versículo 2 de Génesis, capítulo 19, dice: y dijo: ahora, mi señor, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, le dice Lot a los ángeles, y que os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Lo que hizo Abraham cuando llegó el Señor en los primeros versículos de Génesis 18, que le lavó los pies. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Está diciendo las mismas palabras que dijo Abraham en Génesis 18, 1, 2 y 3, prácticamente, cuando lo recibe el Señor. Y ellos respondieron no. O sea, ahora, ¿por qué dijeron eso? Es raro, no lo explica la Biblia por qué, pero a mí me da a pensar que era para probarlo, a ver que si era de corazón que los invitaba a la casa, o era como muchas veces vos vas a un lugar y quizás llegaste, por así decirlo, cerca del mediodía o al mediodía, y dice: ¿querés comer algo? Y vos decís: no. Pero por dentro quiere comer, ¿verdad? No, pero siéntese, le voy a invitar. Recién primero comer, pero lo voy a invitar. Hicimos
Hicimos, que a ver qué le gusta a ustedes, chicos. Vamos a poner como jardín de infantes. Milanesa con papa frita o milanesa con puré. Y entonces estos ángeles, ¿qué es lo que sucede acá? Ellos evidentemente lo están probando. Y como todo norteño que le gusta el guisado, sí. Sin embargo, vemos que hay en Romanos capítulo 12, anoten Romanos capítulo 12, versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Romanos 12, 13 dice que tenemos que practicar la hospitalidad. Como nos había dicho recién Hebreos 13, 2, que por esa hospitalidad algunos recibieron ángeles. Eso le pasó a Abraham. Ahora le está pasando a Lot. Entonces se ven las referencias bíblicas iguales por ese motivo. Por ese motivo. Y en el versículo 3 de Génesis 19 dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. O sea, el insistió, fue insistente. Y entraron en su casa. A ser insistente, ahí te das cuenta que de corazón los estaba invitando. Y les hizo un banquete. Un guiso de pollo, dicen por ahí algunos. Otro dice que es milanesa. Otro dice que le hizo un tallarín. No sé. Parece que no había un argentino que le haga un asadito, ¿no? Pero el tema es que lo invita a su casa. ¿Y qué pasa acá? Comieron. Coció panes sin levaduras y comieron. Y cuando uno lee, cuando el Señor los manda a los apóstoles de dos en dos, en Lucas capítulo 10, cuando ya los envía, dice la palabra en el versículo 7 al 8, dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Y qué significa esto? Que no es que estábamos hablando de más, o sea, te dan guisado, come guisado. Te dan milanesa, come milanesa. Si te dan un asado, bienvenido sea. Y así podríamos mencionar montones de todo lo que a ustedes más les gusta, ¿no? De todo lo que a ustedes más les gusta. Pero acá la Biblia dice en Lucas capítulo 10, del 7 al 8, coman y beban de lo que les den. Porque el obrero es digno de su salario, dice. Este es el popular texto de que los pastores son dignos de su salario. Dice, no os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan adelante. Ahí está, coman. Y bueno, justo fue Pedro y le pusieron un buen lechón. No quiso comer chancho, porque él no comía comida de carne, era vegetariano. ¿Qué situación? No, porque de verdad le estoy diciendo, ahí en Lucas 10, cuando el Señor le dice coman de todo, ahí por lo menos no se animó a decir nada a Pedro, pero él no comía carne y chancho. De verdad, eso lo confirma en Hechos capítulo 10, cuando tenía que ir a la casa del centurión Bernabé. O sea, lo que estoy diciendo es verdad, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos observando acá? Que estos ángeles están llegando a una casa también y están recibiendo una buena atención, lo cual indica que verdaderamente valía la pena haber enviado, o sea, valió la pena de parte de Dios haber enviado a estos ángeles a salvar a Lot, y valió la pena también de parte de Abraham haber intercedido por Lot, que estaba en ese lugar que está a punto de ser destruido. Y cuando ya llegamos acá al versículo 4, Génesis 19, versículo 4 al 5, los hombres de Sodoma, ¿qué hacen? Rodean la casa de Lot y exigen que entreguen a los visitantes. Entonces que eran los ángeles, por supuesto. ¿Para qué? Para cometer un acto de inmoralidad con ellos. Acá se va a poner muy fuerte. ¿Por qué? Porque en esta escena se ilustra el nivel de la corrupción moral espiritual en esa ciudad. O sea, los ángeles, en esa intervención, ¿qué hacen? Lo dejan ciegos a estos atacantes. Pero para proteger a quién, a Lot. ¿Pero qué estaba pasando acá?
Acá yo lo voy a decir en términos porteños, si ustedes quieren, como quieran, pero en términos tucumanos, estos changos se querían acostar con los otros changos, con los otros varones, se querían acostar con los varones. Ese es el tema. Eran personas que ya no querían estar con las mujeres, ellos querían estar con los hombres, así de simple y sencillo. O sea, si en ese tiempo había un gaucho por ahí, yo lo voy a poner en ejemplo, ¿no? Ay, me perdone. Quiero que se proyecten así. Se imaginan en un campo, dos gauchos compadres tomando mate, ¿verdad? ¿Se imaginan? Y un gaucho que le dice al otro, dice un gaucho al otro, compadre, sí, compadre, ¿sabes que en el pueblo andan hablando que usted y yo nos hemos dado un beso? Dice, ay, compadres, ¿cómo decir eso de nosotros? Dice, se hace un silencio, se pasan unos 3 mates y le dice el otro compadre, che, compadre, sí, me quedé pensando, no habrán visto, che, dice, ¿cómo? Entonces, eso estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Querían, pero ahí ya no disimulaban ni querían aparentar. Ahí directamente ya habían blanqueado lo que ellos realmente habían decidido ser. Personas que estaban totalmente en la lascivia. Entonces el versículo 4 y 5 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, o sea, acá tienen que saber que esta palabra sería varones entre comillas, así sería, queridos hermanos. Entonces, ¿qué pasó acá? Estos varones rodean la casa, todo el pueblo junto, o sea, viene el pueblo encima, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué estaban desesperados por violarlo? Uy, no tengo que decir estas palabras, perdón. Estaban desesperados por agarrarlo a estos dos changos, a estos dos varones que habían llegado ahí. Y llamaron a Lot. Golpearon llaman a Lot. Y le dijeron, no sé cómo voy a hablar acá se me complicó a mí actuar, porque puedo decir, ¿dónde están los varones que vinieron anoche a tu casa? O puedo decir, ¿dónde están los varones que vinieron anoche a tu casa? No sé cómo me salió ahí, pero algo así es lo que estamos viendo en este panorama. Y uno gritó, el que estaba más, quizás estaba más atrás, y dijo, ¡sáquenlo! O sea, sáquenlo afuera, lo querían. Estaban desesperados. Ahí dice así, dice, sacarlos para que los conozcamos. ¿Y qué significaba la palabra conocer del hebreo? ¿Se acuerdan, no? Génesis 4:1. La palabra conozcamos, significa tener acto sexual. Significa esa palabra. La palabra conoció del hebreo, conozcamos, significa sacarlo a estos invitados, a estos varones, porque queremos tener un acto sexual. Ahora vamos a leer lo que dice la palabra en Judas capítulo 1. Anoten así, epístola de Judas capítulo 1, versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Eso después más adelante lo va a aclarar Romanos capítulo 8, que ya vamos a llegar ahí. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que estaba demasiado contaminada la ciudad. Ahora vamos a llegar al ejemplo de Romanos 1. Pero primeramente tengo que seguir avanzando, y cuando ya llegamos al versículo, ya vamos a llegar al versículo que es el 6 y el 8, pero no sin antes decir, por ejemplo, que el pecado de Sodoma simboliza la rebeldía. La rebeldía
de inmoralidad, una inmoralidad terrible, sexual, desenfrenada alevosamente hasta el punto de que llegó alguien de visita. Y, ¿te imaginas? ¿Te imaginas vos? Ya pasó, por supuesto, decir, che, me voy de vacaciones, ¿a dónde va? A Sodoma y Gomorra. Tenés cuidado cuando llegue allá. Porque ahí apenas llegas te van a querer, ya sabes, ¿no? Entonces, donde la maldad es una maldad terrible lo que tenían, que afectaba, por supuesto, a todas las personas que llegaban a ese lugar. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que este acto es terrible. Se ven en la obligación, estos varones de Dios que son ángeles, de enceguecerlos. Por eso cuando ya leemos el versículo 6 y 8, dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo, os ruego, o sea, él sale, cierra la puerta rápido para que no se le metan adentro, ¿no? Y dice, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y va a decir algo que es demasiado fuerte para que nosotros lo podamos entender. Dice, porque yo lo pondría a usted en el lugar de Lot para que hagan esto. ¿Lo harían? Yo sé que la respuesta va a ser no, no lo haríamos. ¿Qué hace Lot? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace Lot? Dice, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Se acuerdan que la palabra conocido significaba tener acto sexual? Por eso implementan esa palabra. Yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, es decir, no han tenido un acto sexual con ningún varón. Y por supuesto, no sé qué voy a hacer acá porque no puedo hablar mucho porque ya saben, ¿no? Pero ellos dijeron, a nosotros no nos gustan las mujeres. A nosotros no nos gustan, a nosotros nos gustan esos varones. Yo no sé si ese tiempo se ponían silicona o no. ¿Qué? No, todavía no, pastor, eso no había. Qué situación, ¿no? Este es fuerte. Le digo que cuando estaba, digo, uy, Señor, esta prédica, ¿cómo hago esta enseñanza? Porque ustedes ven que mientras voy hablando, estoy cayendo en esas tentaciones de decir algunas cosas que te dan, porque encima te va de la mano, porque dice, aquí dice, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o las sacaré afuera, dice. Y esta parte no me gustó, sinceramente, de Lot, porque él dice, y haced de ella como bien os pareciere. Ustedes tienen 2 hijas y de repente llegan estos sinvergüenzas y hasta el punto de decir, che, hijas, prepárense porque vamos a proteger a estos 2 varones y bueno, parece que les llegó la hora a ustedes, ¿eh? Van a tener que... Y no, yo la verdad, sinceramente, acá yo creo que Abraham no hubiese hecho esto, pero bueno, porque está bien que diga, bueno, acá tengo 2 mujeres, pero ya que diga, hagan lo que quieran con ella, con mis hijas, hagan lo que quieran. No, por ahí estoy equivocado yo. Pues yo creo que no estoy equivocado porque la expresión que usa Lot me impresiona a mí. Y recalca solamente que a estos varones no hagáis nada. Extremadamente los estaba protegiendo. Pues vinieron a la sombra de mi tejado, o sea, han venido a mi casa y acorde a las tradiciones que tenían con la familia de Abraham, ellos cuidaban con su vida a un extranjero, a alguien que los visitaba. Era un honor servirlos, atenderlos, ya hablamos ayer de todo eso, ¿verdad? Entonces, acá, con todo esto que estamos escuchando, hasta acá Lot maneja un panorama de defensa muy impresionante hacia estos 2 varones. ¿Qué querían hacer? Ahora sí voy a Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, versículos 26 al 28, dice la palabra del Señor: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, varones con varones, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que es lo que está pasando acá en Sodoma y Gomorra, no les interesaba, no tenían temor de Dios, ¿qué hizo Dios? Dios dice que los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué Dios permite y los entrega a una mente reprobada? Justamente para que les sirva en el día del juicio, para que en el día ese que está estipulado, que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, 15 y 16, todo eso sería la prueba para la muerte segunda, que es el lago de fuego. Entonces, ¿qué estaban haciendo estas personas? Incumpliendo cualquier tipo de mandamiento divino, si bien todavía no estaba el Éxodo 20, 14, no estaba la ley, no cometerás adulterio y todas esas cosas, pero ellos se estaban manejando de una forma terrible, y eso ya nos hace notar lo que hemos aprendido en Génesis capítulo 4, con la descendencia de Caín, y lo que pasó con todas estas descendencias que se corrompieron, que eran de tener muchas mujeres, y de esa generación. Pero esta generación, ¿de dónde viene? Ya esta generación, a la altura que estamos, ya vienen de los lomos de Cam y de Canaán, que es el segundo hijo de Noé después del diluvio. De esa descendencia son esta gente. Cuando nosotros empezamos a querer analizar estas situaciones que son extremadamente terribles, el pecado de Sodoma simboliza directamente la rebeldía contra Dios y la inmoralidad al extremo hasta llegar al punto de la lascivia. Cuando leemos el versículo 9 al 11 de Génesis capítulo 19, dice: y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre vosotros, y ahora, escuchen esto, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. O sea, miren las respuestas que están dando, y porque querían ya directamente romper las puertas de la casa de Lot, y hacían gran violencia al varón, a Lot, en la puerta. Todo esto pasó en la puerta, y se enojaron al extremo. ¿Y qué pasó acá? Y se acercaron para romper la puerta. ¿Y qué hicieron entonces los ángeles? Entonces los varones, que son ángeles llamados varones, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa lo hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los enceguecieron. O sea, el poder dado por Dios a los ángeles. Entonces, cuando uno lee, quiero que anoten Salmo capítulo 11, versículos 6 y 7, dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Mirará. Estos quedaron ciegos. O sea, los ángeles lo dejan ciego, y era, si bien es por fuerza mayor, o sea, por fuerza mayor en el sentido que lo tenían que hacer, entonces los ángeles advierten a Lot sobre la inminente destrucción después de esto. Ya le empiezan a decir: está por acontecer una destrucción acá. Por eso es que cuando uno ya lee el versículo 2 y 13, que es en la parte en donde ya se pone, hay una tensión ya muy fuerte, porque ya tienen que abandonar esa ciudad. Entonces los varones le dicen a Lot, rápidamente dice: ¿tienes aquí
algunos más, es decir, ¿tienes otros parientes más aparte de vos? ¿Tenés otros parientes? Yernos y tus hijos o tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Y le dan un consejo y le dice: sácalos de este lugar, sácalos, por cuanto el clamor contra ellos ha subido desde punto de delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlos. Entonces acá, ¿qué estamos observando? Que esta destrucción la están por hacer los ángeles, porque dice: nos ha enviado el Señor para destruirlos. Entonces los ángeles advierten a Lot sobre la inminente destrucción de la ciudad y le piden que saque a sus familiares para salvarlos. Sácalos de esta ciudad. Aunque Lot intenta advertir a sus yernos, ellos no creen en el juicio. Ya parecía, Noé se acuerda que nadie creía porque no llovía, que iba a venir una lluvia. No creían y lo tomaron como si fuese que era una broma. Entonces los ángeles empiezan a apurar a Lot, quien finalmente escapa, pero escapa con su esposa y sus hijas. Nos ha enviado a destruir esta ciudad, dice el versículo 2 y 13. Cuando uno lee Santiago capítulo 5, anoten así, Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, que eso es justamente lo que los ángeles están diciendo a Lot. ¿Tenés algún familiar acá que se haya extraviado o alguien que lo puedas hablar para sacarlo porque se viene el juicio de esta ciudad, para sacarlo de este lugar? Esto sería algo similar en Santiago 5, del 19 al 20. Si algún hermano se haya extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, aquellas personas que estaban en Sodoma, que de repente se hayan desviado un poco, tenían la posibilidad de que Lot vaya y les diga, como fue y lo hizo con sus yernos: che, ¿sabes que se viene la lluvia negra? En este caso no va a ser como el tiempo de Noé, acá empezó a caer fuego como loco. Y no, hay dos personas que parece que son dos ángeles, que por cierto parece que están re locos. Tenemos que salir rápido porque los changos andan ahí, lo están queriendo, ya saben que no. Entonces tenemos que salir rápido de acá, tenemos que salirnos rápido de esta ciudad. Y sin embargo los yernos, para tener yernos así, directamente creían que estaba loco, que era una broma. Entonces en el versículo 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar, lo que iban a ser esposos de sus hijas. Uno dice, capaz que se enojaron los yernos porque se habrán enterado que Lot ya le estaba por entregar a los otros las hijas. Pero no, parece que no fue así, aunque era una ciudad que te enteraban de todo eso. Entonces Lot, que se habla a sus yernos lo que habían de tomar a sus hijas, dice la palabra en Génesis 19:14, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad, y punto. Y dice: mas pareció a su yerno como que se burlaba, dice la palabra. Se parecía como que se burlaba. Y ahí nuevamente entra primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, en donde dice: asimismo vosotros, mujeres, estáis sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestras conductas casta y ser respetuosa. Entonces, las que iban a ser mujeres que venían a ser los yernos de Lot, es como le pasó a Noé, que tenía 3 hijos y tenía 3 yernas. Era diferente. Acá este tiene 2 mujeres y tiene 2 yernos. Esto me lleva a algunos trasfondos espiritual que no sé si hablar en este momento. No tengo que hablar. Bueno, está bien. Pero lo que quiero hacerle ver es cómo una persona como Lot, de la forma que se manejó sin la sabiduría dada por Dios, se encuentra en estas situaciones tan incómodas con sus hijas. Bueno, que tengo oído para ir que oiga. Y encima le tocó malos yernos, porque
la verdad que para tener yerno así, es para pegarle. Porque lo tomaron como que se estaba burlando. Así, como dice ahí la Sagrada Escritura. Ahora él tiene que volver, tiene que decirle a las hijas, encima tiene que dar explicación a las hijas. Mira, lo he intentado, hija, pero la verdad que sus futuros maridos, entre comillas, no me creen. Así que nos tenemos que ir. Y parece que no le interesó tampoco que las hijas se vayan. Y por lo que estoy viendo, según la Escritura, a los dos yernos también en roca izquierda. No tenía que decir eso. Y sí, porque si estaban tan enamorados, por lo menos se iban a desesperar, porque decían, bueno, no sé si se va a perder, si va a caer fuego azul, pero yo me voy con mi amada. ¿A dónde vas? ¿A Suar? Bueno, me voy, preparo las valijas y me voy, porque estoy enamorado de tu hija. Algo así tendría que decir, ¿no? ¿Qué creen ustedes, chicos? Lo veo muy calladito, ni una mente, por lo menos te están escuchando. Es que también no hay para mucho amén acá, ¿sí? Qué yerno, ¿no? No sé si le tocó a alguno por ahí. Cuando ya llegamos acá al versículo 15 y 16, dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asearon de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, se venía la lluvia negra, se veía, ya estaba a las puertas el juicio. Y esto hay una confirmación en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, anoten así, capítulo 2, versículo 7 al 9, dice, y libró al justo Lot, dice el apóstol Pedro, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, y ya vemos que sí era un justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. O sea, el tipo, según, escuchen esto, la teoría, o sea, la parte teológica, según dice que él estaba viviendo ahí y que todos los problemas que tuvo Lot aparentemente era por la señora que era ambiciosa. Y para mí sí, porque después lo comprobamos adelante en la Biblia cuando lleguemos ahí al versículo 26. Para mí que sí, ¿no? Ahora van a ver. Pero acá está como en parte teológica, está diciendo Pedro, porque dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y claro, se imaginan escuchar todos los días, parecía, no sé si alguien escucharon hablar y las cargadas esas, no sé si escucharon hablar, esas cargadas que se hacen a veces entre los varones, dicen, che, ¿qué fuiste por los bosques de Palermo vos? No sé si sigue existiendo eso, porque yo escuché muchas veces del bosque de Palermo. Lo único que falta es que alguien me escriba si yo fui por ahí. No, por favor, chicos. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser y reservar a los injustos para ser castigado en el día de juicio. Entonces, si bien esto es profético a lo venidero, pero también al mismo tiempo era algo que estaba aconteciendo en ese momento y el Señor estaba librando a una persona llamada Lot, que vemos que está vista como una persona justa dentro de una ciudad que es injusta. Y en el versículo 17 de Génesis 19 dice, y cuando lo hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, le dicen los ángeles. Acá se pone más fuerte el tema, porque está diciendo, tienen que huir, tienen que darse prisa, no tienen que mirar para atrás, no hay que mirar para atrás acá en esta área. Y acá cuando uno lee el Salmo capítulo 34, ya que he visto como justo Lot, el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor.
O sea, a veces parece que se viene el fuego y tantas cosas, pero para lo justo hay promesas de parte de Dios. Y lo estamos viendo a lo que le pasó a Lot, más allá de las malas decisiones que haya tomado. Amén. Entonces eso es misericordia de Dios, y eso también es intercesión de parte de muchos de nosotros, que generalmente estamos intercediendo por seres queridos y por todo lo que vayamos a interceder. Entonces nosotros empezamos a darnos cuentas acá, mientras vamos avanzando, llegamos a una parte que es terrible ya. El versículo 18 al 22 dice: pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré acampar al monte, no sea que me alcanzara el mal y muera. Dice, está palpitando algo Lot acá. Y dice: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora a ella. ¿No es ella pequeña?, dice en el signo de pregunta. Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces, ¿qué significa el nombre de esa ciudad Zoar? Que se escribe, ahí lo tienen en la Biblia, con Z-O-A-R. Significa pequeña, pequeñez, significa esa ciudad. ¿Se acuerdan que Sodoma significaba quemada, fuego? Bueno, acá Zoar significa pequeña, pequeñez. Por eso, entre comillas, dice: no es ella pequeña, déjame escapar a esa ciudad pequeña. Eso significa Zoar, ¿sí? Entonces, cuando uno lee un ejemplo en Hebreos capítulo 11, que es el pasillo de la fe, en el versículo 7 dice, que es como va a poner un ejemplo, ¿no? Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca. Y acá Lot, que se preparó para la vida, pero tampoco nunca había visto caer fuego del cielo. Podía haberse quedado y decir: no, me parece que estos dos locos no están así. Podía haber dudado. Entonces, con temor que eso, me preparó el arca, en el cual se salvaron los que estaban en su casa, y por esa fue condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. Y ahora lo vemos a Lot en esta situación, en donde de repente vienen dos personas. Es como que lleguen unas personas a tu casa y te digan: che, tenés que salirte de acá. Pará, ¿sabes lo que me llevó? ¿Sabes lo que me costó a mí acá en Buenos Aires construir esta casa que tiene 3 pisos? El auto, tengo la lancha ahí. No, dejen todo, tienen que salir ya de acá. Ya tienen que salir, que viene fuego a esta ciudad. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Qué situación, no? Porque hay que estar en el lugar de Lot. Porque hay que estar en el lugar ¿será? ¿Y es verdad esto que están diciendo? ¿Tengo que irme? ¿Y lo que me deben plata? ¿Y lo que invertí en negocio? ¿Y mis amigos? ¿Tengo que dejar todo eso? Ni siquiera quiero pensar en lo que está pensando la esposa, que según dicen que era muy materialista en teología. Entonces, ¿qué pasó? Acá viene la parte del desenlace de todo esto. Sí, exactamente, es una situación difícil. Es una situación muy difícil. Uno lo lee acá que parece sí, pero hay que estar en el lugar de las personas. Y esa es la fe. Ahí entra el tema de que cuando somos probados en la fe y si logramos ver las señales, si vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios, que alguien te venga a decir algo, pero para bien, para sacarte de ese lugar, no para mal. Porque acá son pensamientos de bien que ha tenido el Señor para con Lot, según también tuvo con Israel, según Jeremías 29:11. Ahora, acá en el versículo 23 al 25 dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. O sea, estaba amaneciendo. O sea que la Biblia acá me muestra que los agarró medio durmiendo a todos.
porque estaba amaneciendo cuando Lot llegó a Zoar. Y automáticamente dice, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego de parte del Señor, nuestro Creador, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. O sea, calcinó a todos. Por eso quiero que este tema de calcinó a todos, presten atención en la parte final, en la parte de la oración. Ya estamos llegando ahí. En 2 de Pedro 2, versículos 6 y 7, anoten así, dice así. Y se condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y se condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a lo que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por las nefastas conductas de aquella gente malvada. Y acá llega esta parte que yo la voy a leer, pero solamente la voy a leer y en la parte final la voy a discernir. En el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió una estatua de sal. Acá no voy a decir nada, lo voy a explicar en la forma de oración. Entonces paso al versículo 27-29, donde termina todo esto y dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor, que es lo que era los últimos versículos de Génesis 18. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Mira Abraham. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno terrible. Así, cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades, es decir, destruir las ciudades donde Lot estaba. Y a partir de este momento voy a orar. Padre Celestial, acá estamos, Señor. Estamos escuchando estas palabras, estos acontecimientos bíblicos que sucedieron con personas completamente impias, con lascivias, injustas, apartados de ti, Señor. Esto nos lleva a una reflexión muy espiritual para todo lo que vemos que está aconteciendo en alguna ciudad, incluso acá donde vivimos. Entonces las ciudades de Sodoma y Gomorra son ejemplos de la corrupción humana. Pero también vemos el juicio divino de parte de Dios hacia aquellas ciudades que estaban en pecado, porque Él se mueve en su perfecta justicia. Pero también encontramos la misericordia de Dios hacia una persona justa como Lot. A pesar del pecado y la corrupción, Dios muestra misericordia al salvar a Lot y a su familia. Y eso es lo que va a pasar con nosotros en este mundo. Entonces todo esto refleja cómo Dios ofrece oportunidades para la salvación, incluso en medio de un juicio. Porque en medio de un juicio es separada la familia de Lot. Pero ¿qué pasó? Cuando están escapando hacia Zoar, esa ciudad pequeña, estos ángeles varones dijeron que no miren hacia atrás, que hay una simbología de fondo. Pero la mujer de Lot, ¿qué hace? Desobedece. Ahí entra lo que es la desobediencia. La desobediencia. Entonces, al mirar hacia atrás, nos enseña que el arrepentimiento y la obediencia requieren de un compromiso completo. Ella no tuvo ese compromiso completo. Entonces la salvación de Lot fue el resultado de la intercesión de Abraham, como lo hemos aprendido en el capítulo 18, lo que nos recuerda el poder de la oración en la intercesión. Pero ahora quiero concentrarme en lo que hizo en desobediencia la mujer de Lot. La palabra nos dice en el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Espiritualmente el Señor me dio dos textos bíblicos. En Lucas capítulo 9, versículo 62 dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y que mire luego hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Vuelvo a repetir. Yeshua Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás puede ser luego apto para el reino de Dios. ¿Qué es mirar hacia atrás? El apóstol Pablo lo explica más clarito en 2 Corintios 5:17 cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces mirar hacia atrás, aparte de ser una desobediencia, esta mujer estaba preocupada por lo que estaba dejando atrás. Y muchos de nosotros no queremos dejar nuestro pasado, porque estábamos cómodos en ese lugar. O sea, estábamos cómodos y al mismo tiempo esta mujer que tenía, porque Lodes tenía una buena posición económica, y sentir que a tus espaldas se está destruyendo todo eso, que se está destruyendo por todo lo que luchaste, llega un momento que no lo soportás más y mirás hacia atrás. O sea, mirás lo que estás perdiendo. Hay personas que miran hacia atrás lo que han perdido. Hay cosas que ya no se pueden recuperar. Hay seres queridos que partieron, que ya se fueron. Hay acciones y pecados que hemos cometido en el pasado, pero ya está, ya pasó. Somos nuevas criaturas con el Señor. Las cosas viejas pasaron. Ya hemos pedido perdón al Señor, Él nos limpia de nuestras maldades, nos restaura, somos nuevas criaturas. ¿Por qué tengo que mirar para atrás? Después te puedo poner un ejemplo sobre algo de atrás, pero después de poner ese ejemplo, no me puedo permitir volver atrás. Porque el tema de volver atrás es lo que dice la misma palabra. Te convertís en una estatua. ¿Y qué hacen las estatuas, pastor? ¿Caminan? No. ¿Piensan? No. ¿Avanzan? No. Entonces, si estamos en esa situación, si estamos en una situación de estancamiento como una estatua que dependemos de otros para que nos muevan del lugar o para que nos lleven en el hombro a una peregrinación, o todo lo que ustedes se puedan imaginar que está relacionado con una estatua, es porque estamos mirando hacia atrás. Pero en esta noche el Señor nos dice espiritualmente a través de todo esto. Sabemos que hay un juicio venidero a este mundo. Y en medio de todo lo que vaya a acontecer en este mundo, así como Lot fue rescatado, así seremos rescatados nosotros por los ángeles, Mateo 24. Y eso lo hemos aprendido anoche. Pero ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Qué es lo que está pasando con todos estos textos bíblicos? El Señor me dio Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29, dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y lo acabamos de ver, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Pero es solamente fuego consumidor como juicio divino a los malos comportamientos de todas esas personas. Padre Celestial, yo bendigo a cada uno de los hermanos que están aprendiendo de ti. Gracias por el trasfondo de mensaje espiritual. Ellos empezaron a meditar y a pensar allá en niveles espirituales, como vuelo de águila, con discernimientos espirituales, con señales que tú nos estás dando. Cada uno de ellos, Señor, tú le estás abriendo el corazón, su mente, para que sean no criaturas, sino nuevas criaturas. Que las cosas viejas pasaron. Hay oportunidades cuando Dios te saca de en medio de un juicio, de un fuego, o de lo que te haya pasado, porque te está queriendo llevar a que cambies la vida a nuevas oportunidades. Mañana, cuando continuemos, vamos a observar algo terrible que va a pasar, pero también nos va a servir como enseñanza. Porque toda la palabra es inspirada por Dios justamente para enseñarnos. Y si alguien por primera vez está escuchando, que siempre Dios pone personas, yo te invito para que se cumpla la palabra del Señor de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Te invito a que digas estas palabras conmigo, porque no es casualidad que estés ahí, porque yo también estuve de ese lugar. Pero Dios ha preparado este momento y esto queda registrado en las redes sociales, o sea que va a haber gente que Dios va a poner para que sean salvas. Porque estos textos de Romanos 10, versículos 9 y 10 son para salvar a las personas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Justamente lo que nos indica que hay que decir.
y di estas palabras conmigo. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento de mi pecado y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús, que dio la vida por mí. Mi vida pongo en tus manos, Padre. Gracias por recibirme. Gracias porque sé que soy nueva criatura estando con tu Hijo amado, con Cristo. Las cosas viejas pasaron y tú haces cosas nuevas, y yo no voy a arder en ese fuego de un juicio, porque de hoy en adelante tú me vas a ayudar a ser una persona justa. Amén, amén, amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor estén con todos vosotros, queridos hermanos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua, el Salvador. Ustedes están bendecidos para ser sal en la tierra que pisan, que sean luz en este mundo, y cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador. Nos vamos a ver nuevamente, querida, hoy nuevamente ya nos encontramos para seguir escudriñando ya el capítulo 19, los últimos versículos del 30 en adelante. Así que nos vamos a estar encontrando, queridos hermanos, que es lo que siempre les digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.